Bueno, bienvenidos una vez más al podcast La Universidad que no conocías. Hoy estamos acá en la Universidad del Salvador con una persona que tuve la suerte de tenerla de docente este último cuatrimestre. Se llama Daniela Pérez Chada, es licenciada en Psicología y en Psicopedagogía de esta misma universidad. Bueno, como acabo de decir, es docente, se dedicó mucho tiempo a pacientes con trastorno del espectro autista. Hoy en día hace clínica y también está estudiando el TOC, ¿no? ¿Puede ser? Algo, ¿Algo? intento. Bueno, vamos a arrancar esta entrevista haciéndote varias preguntas específicas por ahí del trastorno del espectro autista y después ir más a tu clínica, digamos, lo que haces hoy en día. Pero estaría bueno, si querés, Dani, que arranques un poco contando algo sobre tu formación, digamos, a qué te dedicás y demás. Bueno, como vos dijiste, yo estudié psicopedagogía acá en la Universidad del Salvador eh, y trabajé durante muchos años como psicopedagoga. También estudié psicología y alternaba entre ambos trabajos. Eh, Trabajé siempre también como docente. Mi carrera docente empezó apenas me recibí como auxiliar de cátedra. Entonces a la mañana trabajaba como docente y después trabajaba en consultorio. Y un poco ese fue mi recorrido. Hice cursos de formación en neuropsicología, hice cursos de formación en psicología cognitiva, alguna maestría en algún momento de mi recorrido. Y bueno, básicamente eso. Claro. Arrancaste como docente, la semana pasada nos contaste que primero en un colegio secundario, ¿no? Siendo Ah, sí, profesora de pero eso era inglés. cuando estudiaba. Estudiaba, sí, estaba en segundo año de la facultad y empecé haciendo una suplencia en segundo grado como profesora de inglés. Muy bien. Eh, Nada, así empecé. Y ahí arrancaste la pasión por la docencia, Sí, digamos. me Está bien. encanta, me encanta, me Está bueno. encanta. Em, bueno, y después empezaste a trabajar con pacientes de trastorno del espectro autista, ¿es verdad? Ya recibida en psicología y en psicopedagogía, yo trabajaba, en realidad supervisaba con una persona que es especialista en trastornos del espectro autista, tenía varios pacientes y empezó a, a derivarme a algunos, más que nada por el lado del aprendizaje, Okay. para ver cómo los podía ayudar yo respecto del aprendizaje. Eh, y bueno, sí, en realidad eh, siempre tuve a uno, nunca tuve muchos en el consultorio. Yo siempre trabajé en consultorio privado eh, y sí, tuve varios. Claro. Y entraste a trabajar con este tipo de pacientes no por, digamos, un interés particular en la condición o el trastorno, sino porque se te dio, Se digamos. me dio, fue una Ok, oportunidad que tuve, un poco fue animarme y al mismo tiempo empezar a estudiar, siempre contenido, porque al tener la supervisión de alguien que se dedicaba hace muchos años a esto, me sentía más segura, la verdad. claro. Sí, sí, sí. Y decís que está bueno por ahí arrancar a trabajar con un equipo, digamos, de personas. Siempre para mí es como una condición, sobre todo cuando uno trabaja con, con TEA, trabajar en equipo interdisciplinario. Mm, Es muy importante poder trabajar en equipo interdisciplinario. Es dificilísimo y casi imposible trabajar en un consultorio solo. Porque además estos pacientes tienen múltiples abordajes. Tienen terapia ocupacional, tienen fonoaudiólogo, eh, además tienen acompañantes terapéuticos o maestros integradores. El colegio al que asisten también es un factor muy importante. Con lo cual está bueno siempre trabajar en equipo y poder armar un equipo. Si uno no lo tiene, poder acoplarse y trabajar en equipo al equipo que ya está conformado, o sea, que ya asiste y atiende al paciente. muy bien. Y estos pacientes, digamos, con el trastorno de espectro autista, acabas de mencionar el tema del colegio, digamos, de la escuela. ¿Van a una Sí. escuela especial aparte? En mi experiencia siempre estuvieron integrados en escuelas comunes. Eh, no tengo experiencia en pacientes que hayan ido a un colegio especial. Sí, Siempre estuvieron una integración. De hecho, hoy, por suerte, mucha gente, cuando yo empecé, no sé si se hablaba tanto
del autismo, del Asperger. Por suerte hoy hay mucha más conciencia, la gente sabe más, eh, conoce más, está mucho más difundido. Antes tenías que ir a buscarlo en los libros. Claro. Eh, y, y las escuelas también están mucho más receptivas y más armadas. Tal cual. Sí, encima yo estaba viniendo para acá y en el subte estaba leyendo algo sobre el autismo en internet. Porque trato de buscar algo, Wikipedia, a ver qué dice, primero de todo. Y bueno, después voy a ir más adelante al tema de si es una causa ambiental o, digamos, orgánica, que eso decía en internet apenas buscabas la definición de autismo. Pero decía que los diagnósticos empezaron bastante modernos, digamos, como en 1940, por ahí. O sea que previo a eso no se conocía el autismo como tal, digamos. No, antes, en realidad, todo empieza, tal cual vos dijiste un poco de la historia, empieza cuando Leo Kanner, por su lado, empieza a hablar de estos niños autistas que presentaban muchas dificultades, sobre todo en la comunicación. De hecho, el término autismo también tiene que ver con el ensimismarse, el meterse, el replegarse, el meterse para adentro. Y por otro lado, a continuación de Leo Kanner, Hans Asperger también describe y hace una caracterización de chicos que los llamó niños Asperger, con características muy similares a las del autismo, pero con la gran diferencia entre uno y otro estaba sobre todo en el lenguaje y en la comunicación, Claro. las posibilidades de comunicar. Sí, encima hoy en día por ahí algunos, digamos, personas que tienen este trastorno pueden hacer trabajos, digamos, mucho mejor que una persona que no tiene el trastorno, pero, digamos, orientado a otras cosas, no a capacidades de comunicación. Por ahí no tienen tantas habilidades sociales, pero son muy buenos en tareas rutinarias, en tareas que requieran mucha concentración, que sean bien específicas. Claro, tareas más matemáticas, digamos, trabajo de ingeniería, todo eso. Exacto. Generalmente... Sí, depende no todos, depende mucho de cada caso, porque bueno, ahora tenemos una definición que es mucho más amplia, que es el trastorno del espectro autista. Antes se hablaba de autismo o de Asperger y se establecía esa diferenciación. Ahora se habla de un espectro. Al hablar de un espectro dentro o de una condición, claro, ¿no? O por supuesto, una condición, pero hablar del espectro, de alguna manera, hay como diferentes gradientes, diferentes grados de intensidad o de dificultades. Claro. Pero sí, para nada es como si uno tiene un hijo con este trastorno, es como que está condenado, digamos, a no llevar una vida normal. Porque yo me acuerdo en la otra facultad, yo empecé estudiando medicina y estuve en esa carrera 3 años y me cambié el año pasado. Wow. Así que tenía una compañera que tenía un hermano con un síndrome, no recuerdo el nombre, un nombre muy raro, pero parecido al autismo, mezclado con algunas características del síndrome de Down. Y me comentaba ella, que ella es de Río Negro, y que previo, en la época de sus abuelos, digamos, cuando nacía un chico con algún síndrome, como puede ser el síndrome de Down o el autismo, se los escondía en la casa. Uh-huh. No se los llevaba ni a la calle, ni a la iglesia, ni al parque. Era como una condena total y una vergüenza tener un hijo así. Y hoy, digamos, pueden trabajar excelentemente bien de otras cosas. Sí. Pero bueno, mencionaste el tema de la condición y que hay como distintos gradientes o niveles. ¿Cuál es la diferencia entre el autismo y el Asperger, digamos? La diferencia, en realidad la mayor diferencia está en el lenguaje. Generalmente el autismo no tiene buen desarrollo del lenguaje, mientras que el Asperger tiene un desarrollo normal y hasta con un vocabulario muy amplio y con palabras muy precisas. Y por otro lado, el interés en la comunicación, el tener una interacción con el otro. El Asperger tiene mayor interés por comunicarse y por interactuar con el otro que el autismo. Claro. Sí, pues yo creo que el término de autista, digamos, está muy mal usado
y vos estás en la calle o con amigos y te dicen, no sos autista o no, no, tal es re autista, como que se usa constantemente. Se usa como coloquialmente como estás desconectado Claro, o como estás afuera, pero bueno, está mal usado. sí, sí, sí. Y después me pareció interesante que se habla mucho del autismo por ahí en toda la bibliografía que estuvimos estudiando, todo, pero nunca se menciona el tema de la causa, digamos, cómo se origina. Y yo busqué recién en internet sí, cómo surgió el autismo y te leo lo que dice en internet. Decime. Dice, el autismo podría ser consecuencia de la interrupción del desarrollo normal del cerebro en una etapa temprana del desarrollo fetal, causando por defectos en los genes que controlan el crecimiento del cerebro y que regulan el modo en que las neuronas se comunican entre ellos. Como que es 100% una causa orgánica, digamos, ¿no? No hay nada ambiental. Yo creo que no está definida la etiología del autismo realmente. Me parece que eh, yo no lo adjudicaría ni 100% a lo ambiental ni 100% a lo orgánico. Okay. Está bien. Y bueno, después, bueno, digamos, la definición de autismo básicamente es personas que no tienen la capacidad de tener teoría de la mente, ¿o no? Hay sí, básicamente lo que ayudó, contribuyó mucho al diagnóstico de autismo fue este término que viene de la psicología del desarrollo, de teoría de la mente. Lo que empiezan a ver es que los niños carecían de este término, de esta condición, o del tipo del desarrollo que se desarrolla durante los primeros 4 años y medio de vida, que es la teoría de la mente. Que es como la capacidad de atribuir estados mentales nuestros y distintos a uno, digamos, de otra persona. Claro, es la conciencia que tenemos nosotros las personas de que somos poseedores de una mente y en consecuencia podemos atribuir una mente a un otro. Al tener la capacidad de poder atribuir una mente a un otro, también tenemos la capacidad de poder predecir conductas, Claro, anticipar, bien. de repente posibles respuestas, tenemos la capacidad de engañar, de Mm. manipular. Claro, los autistas no tienen la capacidad de manipulación, No, digamos. no. Es como Em, si no pudieran leer la mente del otro. claro. Y después el término de manipulación, o sea, por ahí no tiene nada que ver con esto, pero es, digamos, en la adultez, digamos, que se va, algunas personas siguen con conductas muy manipuladoras, persistentes y otras no. ¿Qué pensás que tiene que ver con eso? O por ahí algo relacionado a eso. En realidad, todos Todos manipulamos, manipulamos. claro. Todos somos personas Ujú, que tendemos a manipular. Hay personas que manipulan más y otras personas que manipulan menos. Y ya eso depende de la estructura de cada persona. claro, Pero como tal, la capacidad para manipularla tenemos todos y hay gente que la desarrolla más y hay gente que la desarrolla menos. claro. Pero igual sé que no es tu campo, digamos, pero esto de psicopatología, Sí. em, digamos, narcisismo, Ujú. psicópata y demás, todo eso está relacionado a causas orgánicas también como el autismo, como dice en internet, o es más ambiental, digamos. Porque se sabe que hay personas que son manipuladoras por excelencia, psicópatas en la vida adulta. Digamos, esas personas son así porque no diría que eligieron, pero digamos que se fue desarrollando en su vida, o ya vienen como desde, como dice acá, un desarrollo fetal. Mira, de nuevo, yo no creo en los absolutos, ¿no? Ok. Así como sí te digo que de repente el síndrome de Down es un accidente de tipo genético, y Mm, eso es así, y un niño nace claro, con síndrome de Down. eh, en temas más de caracteropatías y de personalidad, de trastornos de personalidad, eh, no creo que sea todo orgánico. claro, No creo está que bien. sea. Sí, sí, sí. Sí es real que hay factores hereditarios que son predisponentes. Hay Ok. cuestiones que se dan de manera hereditaria. No creo que todo sea al 100. Porque es muy común, digamos, yo ya he escuchado que por ahí padres que tienen un hijo autista vuelven a tener otro también, ¿o no? No Ah, necesariamente. claro. Hay padres que pueden tener un hijo
con TEA o con SEA, como quieran decirle, y otro con un desarrollo típico. Claro, sí, sí, sí. Bueno, trabajaste mucho tiempo con estos pacientes. Trabajé algunos años, sí, con ¿Cómo varios. fue ese proceso, digamos? Me imagino que habrás tenido un montón de dificultades, mismo lidiar con los padres. ¿Cómo fue esa experiencia? El trabajo con los padres es un trabajo muy lindo, la verdad. Los padres, en mi experiencia, fueron muy colaboradores siempre, eh, porque son padres que están preocupados, que tienen un montón de preguntas Mm, y que además van viendo el día a día. Entonces, de repente, por ahí te mandan videos o mandan comentarios entre semana. Los tratamientos suelen ser intensos y los padres acompañan, esperan. Hay que ver si el paciente, hay días que el paciente puede quedarse sin el padre y otros días que por ahí el padre tiene que estar presente en la sesión o se puede claro, hacer una sesión entre también con padres y pacientes. Depende, cada paciente depende del momento, el día. Con lo cual el trabajo con los padres te diría que es un trabajo que se da en paralelo al trabajo que haces con el paciente. Mi experiencia siempre fue positiva ujú, respecto del trabajo con los padres. Sí, es un trabajo que demanda, es demandante, eh, que requiere que uno tenga muchísima paciencia porque los avances son muy graduales mm, y no siempre se dan de manera lineal. Puede ser que haya un avance en un aspecto y después haya un retroceso en otro. Es como que hay que ir construyendo de a poco, eh, y, y los chicos, por supuesto que van respondiendo, sobre todo cuando uno trabaja qué sé yo, a veces depende del paciente, uno puede trabajar con rutinas, también depende si el paciente tiene lenguaje o no tiene lenguaje. claro, Cuando no tiene lenguaje, hay que poner mucho el cuerpo y hay que estar. No es un paciente que se va a sentar en un mm, sillón y sí, uno sí, se va, y se va a establecer un diálogo, es poner el cuerpo, es buscar siempre la manera de poder convocarlo y que en función de esa convocatoria se pueda continuar trabajando. claro. Eh, Y en la terapia misma, ¿qué se trabaja con un chico con autismo? Digamos, tratar, porque yo lo poco que sé es que los niños no tienen buenos juegos de ficción, como que esas manifestaciones de un desarrollo típico sí están, no en un chico autista. No hay un juego de ficción, depende del caso, de nuevo, Sí, siempre depende mucho del caso, pero hay algunos que tienen, si bien por ahí no tienen un juego de ficción en el sentido de que no van a jugar a ser bomberos y demás, sí pueden jugar con autos o con los animales. Entonces es construir escenas ah, o escenarios. Entonces, bueno, si le gusta jugar con los autos, armar pistas, ver con qué se engancha él, entrar en sus mm, intereses y tratar de trabajar también con sus intereses. claro, estimular un poco la fantasía, todas esas cosas. También, sí. Ok, muy bien. Y después, eh, digamos, yo tengo entendido que depende del caso de vuelta, que algunos chicos, como no tienen capacidad de manipular, sí tienen de sabotaje, digamos, que es como ya Claro. relacionado a una agresión física, no, o no. Sí, o a la evitación. Esto es los niños pequeños a partir de los 4 años con el desarrollo del lenguaje también mucho eh, más refinado, empiezan a mentir, empiezan a Claro, manipular información, empiezan a querer, a tener sus primeros indicios de engaño, que es cuando muchos padres empiezan a asustar, ay, me está mintiendo, me mintió, y en realidad es un es un indicador de indicio de desarrollo muy normal, positivo. Eh, en realidad este concepto de sabotaje y engaño surge a partir de una experiencia que se hizo para ver cómo hacían los niños con desarrollo atípico para poder evitar una situación claro, de un niño que que se te venga encima, algo sí, así, o que te saquen algo, claro. que te ¿No te ha roben. pasado nunca en la terapia? No, no. Ah,
Pero el sabotaje básicamente tiene que ver no tanto con la manipulación, el engaño, la mentira, sino que tiene que ver con una respuesta física. Claro. ¿Sí? Con evitar que alguien le saque algo. Ok, Esto claro. lo pueden hacer sin ningún problema. Claro, muy bien. Por eso se marca bien la diferencia entre, si bien los niños con esta condición no pueden engañar, sí pueden manifestar sabotaje. Claro, excelente. Y bueno, ¿cuánto tiempo trabajaste con estos pacientes? Y estuve durante varios años. Debo haber trabajado 10 años está en bien, total. bastante. Sí. Y después ahora estás con clínica con adultos y adolescentes, ¿tengo entendido? Sí. Bien. Trabajo con adolescentes y adultos. Muy bien. ¿Y cómo es esa experiencia trabajando? Me encanta. A mí la clínica siempre me gustó. Durante mucho tiempo también hice clínica de niños, pero con el tiempo fui dejando la clínica de niños pequeños y dedicándome más a la adolescencia. Y nada, me gusta Claro. mucho. Es un desafío también. Uh-huh. ¿Y cuáles son los temas más concurridos, digamos, por los que un paciente llega a tu terapia o mismo a la de un colega tuyo, no sé? Y hoy en día las consultas más frecuentes vienen por ansiedad, mucha ansiedad, y también a veces por depresión. O ambas. Esas dos cosas. Ambas. Pero casi lo más frecuente es que venga por manifestaciones de algún tipo de ansiedad. Ok, muy bien. Y bueno, ahora la otra vez me comentaste que estás estudiando TOC, ¿puede ser? Sí, bueno, estudiando. Arrancando. Estoy empezando a trabajar dentro de la línea del trastorno obsesivo compulsivo, tímidamente todavía. Vamos a ver cuándo lo puedo formalizar. Muy bien. Otro desafío. Bueno, después te quería hacer una pregunta que se la estamos haciendo a todos los que entrevistamos. Por lo menos la arrancamos la semana pasada, pero yo me propuse hacerla a todos los que entrevistamos. Que es que como constantemente yo veo en los medios de comunicación o en Instagram, TikTok, aplicaciones que usamos nosotros de nuestra generación, que famosos o referentes como que exponen constantemente sus problemas de salud mental. Sus vulnerabilidades, digamos, como que hasta se volvió hasta un punto atractivo exponer, digamos, por ahí los problemas que tienen, depresión, ansiedad, lo que sea. ¿Qué opinás vos por ahí como terapeuta de este movimiento? ¿Crees que está bueno porque genera mayor visibilidad por ahí para alguien que les cuesta exponer esto? ¿O que genera distracción porque, digamos, son personas que no son profesionales de la salud hablando sobre eso? A mí me parece que siempre hablar de salud mental está bueno. Okay. A mí me parece que es altamente positivo poder hablar de salud mental siempre y cuando sea de manera cuidada y de manera seria y responsable. Tengo la idea de que de repente estos personajes famosos tienden a ser idealizados con una vida perfecta y como los toman como ídolos y en algún punto uno se queda con ese personaje. Entonces por ahí blanquear determinados momentos que transcurren o situaciones los hacen más humanos, sí, o a la vista de sus seguidores y más mortales, ¿no? Como claro, que en definitiva, bueno, a ellos también les pasan cosas. Me parece que yo no lo sigo tanto, pero me parece que el mensaje es, bueno, a nosotros también nos pasan cosas y tenemos momentos buenos y momentos no tan buenos. Sí, por ejemplo, hace poco pasó la cantante Tini Stoessel, que es referente de muchas nenas chiquitas, y que salió diciendo que tenía ataques de pánico, mismo en un concierto llorando, o por ejemplo, no sé, videos de Jim Carrey, el actor, por ahí lo conoces, que habló millones de veces sobre su depresión y demás, y títulos de, no sé, Infobae, medios de comunicación famosos, que escribían, por ejemplo, Tini Stoessel, guerrera, porque habla sobre depresión y qué sé yo. También, o sea, yo comparto con vos que está buenísimo porque los hace mortales, digamos, los baja del pedestal, pero a la vez como que yo pienso, interpreto,
por ahí estoy recontra equivocado, pero que una nena chiquita por ahí piensa que ser una guerrera es tener una depresión y digamos, curar, no sé si curarla, pero combatirla y llevarla a cabo. Y puede pasar que una nena de 6 años diga, ay, yo tengo depresión o tengo ansiedad y hago lo mismo que hace Tini, digamos, Bueno, copio. ese es un riesgo. De todas maneras, creo que hay que diferenciar lo que es el mensaje de cómo lo levantan los medios, Sí. sin criticar a los No, no. medios, pero cómo se levanta y qué es lo que, o sea, cómo en algún punto se comunica. El mensaje a mí me parece que es esto que te decía, que los hace como un poco más reales. Sí es cierto que es posible que o sea, son modelos identificatorios fuertes. Se puede caer en que cualquiera hable de depresión, sí. Claro. Sí. Sí, pues yo mismo lo estoy haciendo ahora. Tengo un micrófono, yo no soy nadie y prendo la computadora y lo subo a YouTube. Por una parte está bueno también porque permite a todo el mundo tener una opinión, pero a la vez yo puedo salir y empezar a decir definiciones que no existen, que no son verdad, como la que encontré en Wikipedia sobre el autismo y demás. Puede ser verdad o no, pero en Wikipedia puede escribir cualquiera también. Cualquiera puede escribir, sí. Pero bueno, ya estamos llegando más o menos al final. Quería hacerte una última pregunta, que por ahí lo hablamos al principio, que es ¿qué consejos por ahí tendrías para alguien que está o arrancando la carrera de psicología, psicopedagogía, o que se está recibiendo y quiere empezar a trabajar? Qué difícil. Bueno, a mí me parece que dentro del campo de la salud mental y dentro para tanto para psicólogos como para psicopedagogos recibidos recientemente es muy importante. Primero, tener su propio análisis. Okay. Siempre tener su propio terapeuta. Eh, y una vez que empiecen a trabajar, supervisar. El trabajo en equipo a mí me parece que es fundamental y nutre y enriquece, con lo cual sea intradisciplinario o interdisciplinario, para mí trabajar en equipo es muy importante. Formarse académicamente es clave, seguir estudiando y seguir formándose académicamente, no quedarse solamente con lo que estudiaron en la facultad, sino de repente agarrar un tema y profundizarlo. Hoy hay un montón de propuestas. Herramientas, sí. Sí, hoy se puede estudiar un montón de cosas, mucho más de lo que se podía estudiar antes. Por ahí antes tenías que hacer una maestría y por ahí en la maestría encontrabas algo y ahora hay como especializaciones, hay cursos cortos. Bueno, la pandemia también sí, la trajo virtualidad. muchísimo a la virtualidad. Bueno, Tobías, que está ahí sentado, él es tenista profesional y estudió psicología en Estados Unidos. Se recibió hace poquito tiempo y estaba averiguando esto de hacer un posgrado o curso, digamos, seguir estudiando académicamente, pero bueno, acoplarlo al calendario de tenis, que está todo el tiempo viajando, vive con una valija. Entonces, bueno, está averiguando esos posgrados, viste, que vaya cada 15 días, virtuales. Así que está bueno eso. Y ahí nos vino a ver. Bueno, eso me parece. Y siempre tener una actitud proactiva. Okay. Que sean curiosos, no se queden quietos. No existe ninguna posibilidad de que venga el paciente al consultorio. O sea, no existe. De hecho, yo cuando empecé ni tenía consultorio. Claro. Creo que te lo conté. Sí. No tenía consultorio. Iba a la casa del paciente. Trabajaba con el paciente domicilio. Como podía. Sí, porque tenía uno y no, bueno. Y con el tiempo uno va creciendo, sigue estudiando, va ganando mayor experiencia, mayor seguridad. A mí, en mi caso, la supervisión, yo supervisé siempre desde el primer día y sigo supervisando hasta el día de hoy. O sea, ¿vos supervisás a otros terapeutas, digamos, ahora? ¿O sos supervisada? Ahora sí, siempre tuve mi supervisor. Y ahora, bueno, sí, también superviso algunos. Sí. Pero para mí la supervisión es importante porque es lo que te da tranquilidad y un marco, contención. Claro, sí. Bueno, nada, ya llegamos al final. Gracias, Dani, por haber venido. No, gracias a ustedes. Fue un placer. Y bueno, gracias a Pilar también, que está ahí atrás con el celular.
La verdad que tuvimos la suerte de poder hacerlo acá, que está buenísimo. Y bueno, nada, eso, agradecerte que te tomaste tu tiempo para venir acá y hablar un poco. No sé si quieres decir algo más y si no, le damos final. No, muchas gracias. ¿Listo?